Y el país se integra. ¿Cómo están en este momento? Nos acompaña Ivo Rosero, quien es presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, CAMDEPE. Vamos a hablar con el experto, con el presidente de la CAMDEPE, acerca del subsidio a la gasolina extra y su valor actual, tomando en cuenta que el precio de la gasolina o del combustible extra ya ha alcanzado precios internacionales. ¿Cómo está, presidente? Mucho gusto. Mucho gusto, siempre a las órdenes. Muchas gracias, presidente, también por recibirnos. Quisiéramos hablar sobre el tema del subsidio a la gasolina extra. Tenemos y estamos al tanto de que, según Petroecuador y la tabla de subsidios que ellos publicaron, la gasolina extra ya ha alcanzado estos precios internacionales. Por lo tanto, se da, digamos, a entender que durante este mes de enero la gasolina o el combustible de extra ya no tendría este subsidio. Es correcto. Nosotros pensamos que este es el momento preciso, es una oportunidad única que el gobierno tendría para liberalizar el precio de los combustibles, que es lo que siempre manifestó el presidente Noboa desde enero del año anterior, ir a la eliminación completa de los subsidios y a una liberalización de precios. Si bien este momento la extra no tiene subsidio, la ECO 85 tiene un subsidio de apenas 5 centavos, es el momento preciso para que se beneficie el país, es decir, gana todo el mundo, porque si liberalizan los precios, ya al no haber subsidio, puede abrirse con mayor facilidad la importación de un combustible incluso de mejor calidad, ¿no? Porque aquí nosotros comercializamos el producto estatal combustible con una gasolina de 85 octanos, no tanto la extra como la ECO 85, que es uno de los pocos países que todavía comercializa 85 octanos, ¿no? Este mes, bueno, sí hay que entender también que hay algunas cosas que no se explican, lo debe explicar Petroecuador. La gasolina de 85 octanos sube 7.1 centavos, ¿no? Pero para la super baja 3.7. Entonces, ¿cómo es posible, si es que las tres gasolinas están atadas a la variación del precio del WTI y el WTI sube, cómo es posible que baje la super? Lo mismo sucedió el mes anterior, la super bajó 30 centavos cuando la extra y eco subían. Entonces, eso definitivamente amerita una explicación por parte de Petroecuador, no es lógico. Y nosotros pues siempre hemos estado en la espera de que se solucione nuestra crisis, ¿no? Fíjense, ahora hay tanta aceptación, el público ya entiende que de un mes a otro puede haber una variación de 7 centavos hacia arriba como ahora, y no hay ninguna protesta social, no hay ningún conflicto, ya se entiende que está atada la variación del precio del WTI. Entonces, si bien hubo el primer incremento en junio por el decreto presidencial, en junio del 2024 se subieron de golpe 26 centavos por galón. Nosotros pedíamos que nos ajusten a razón de 1 centavo por mes hasta llegar a los 6 centavos que ya el Banco Mundial, en el estudio que se presentó el año anterior, determina que es lo mínimo para que las 600 de las 1.200 estaciones de servicio que están trabajando actualmente a punto de equilibrio puedan tener algo de oxígeno. 6 centavos en estas variaciones que tenemos mensuales no es algo relevante, se puede hacer 1 centavo por mes. En octubre del 2024, es decir, hace 3 meses, nos recibe por fin el ministro de Finanzas, ¿no? Juan Carlos Vega Malo, junto al entonces ministro de Gobierno, Arturo Félix. Ven nuestros números, nos dan la razón y nos dicen que se iba a hacer una hoja de ruta inmediata para solucionar nuestro problema. Ahora tienen los fondos, ¿no? Tienen los fondos porque ya se eliminó el subsidio. Entonces, en este momento, como usted bien mencionaba, la extra tiene 0 subsidio, pues liberalicen el precio y el gobierno se libra de toda la problemática de estar cada mes ajustando, haciendo las bandas, ¿no? Y el consumidor se va a beneficiar porque si es que ya no hay subsidio acá adentro, ¿no? En nuestro país, pues ya puede ingresar un producto importado, incluso de mucha mejor calidad. Adicionalmente, hay una particularidad con la ECO 85 que es importante mencionar. La ECO 85 en promedio, estos últimos años hemos visto en un año calendario, tiene un costo de subsidio de 150 millones de dólares más que la extra, que también es de 85 octanos. ¿Por qué? ¿Por qué razón se mantiene ese esquema si es que realmente es muy costoso para el gobierno? Recordemos que la gasolina de 85 octanos fue impuesta en la costa y en el austro, no porque lo haya pedido nadie,
bajo el concepto de que se hacía este proyecto en beneficio del medio ambiente y sobre todo ahorro en costos. Pues eso no se ha dado. Hay un tema complejo ahí porque por decreto presidencial desde la época de Rafael Correa, se debe comprar, Petroecuador debe comprar etanol solamente a productores ecuatorianos, pero que resulta que el etanol en Ecuador se vende a $3.20 el galón, cuando afuera cuesta $2.50. Entonces, esos 70 centavos más por galón es en gran parte el costo de subsidio de esos 150 millones de dólares que tiene la ECO 85 versus la Extra. ¿Y para qué? Para beneficiar a 4 empresas alcoholeras a costo de todos los usuarios de ECO 85 en la costa y el austro. Entonces, las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Ahí tiene el gobierno una oportunidad grande de ahorro y obviamente al no haber subsidio existe la gran oportunidad ahora de liberalizar los precios, como es en el caso de la gasolina súper, ¿no? En la gasolina súper tiene un precio referencial con el WTI, etcétera, pero es potestad de cada estación de servicio, ni siquiera de cada comercializadora, poner el precio que mejor le convenga. De esta manera el usuario va a elegir y de hecho elige la estación donde le dan mejor servicio y el mejor precio. Lo mismo debería ser con las gasolinas, ¿no? Y luego obviamente avanzar hacia una eliminación completa de los subsidios aplicando siempre el concepto de la focalización en los otros productos, ¿no? Porque ha dado éxito, ha habido éxito en este esquema de compensación que a la larga es una focalización con las gasolinas. Lo mismo puede suceder con el diésel, ¿no? Aplicando una focalización para que no haya un impacto social. Solamente 3 países en América tenemos subsidio a los combustibles: Venezuela, Ecuador y algo Bolivia. Y todos los otros países con corte socialista como Brasil, como Argentina, bueno, ahora está cambiando, pero Perú, Colombia y México ya no tienen subsidio a los combustibles, porque está comprobado que el subsidio nunca llega al más necesitado. Justamente usted señalaba este beneficio que también tendría la ciudadanía, ¿no? Al tener un mejor octanaje, una mejor gasolina, un combustible. Esto también beneficiaría al país, es decir, a la economía en general. ¿Cuánto se estaría ahorrando el Ecuador por este tema del subsidio en este mes de la gasolina extra? Bueno, al no haber subsidio, no existe ningún costo. Es un poco difícil hacer un parámetro con meses anteriores porque depende del cálculo del subsidio en cada mes, ¿no? Pero en números globales, en números redondos, pues pensemos que las gasolinas tenían un subsidio aproximado de 650 millones de dólares, el diésel como 1.600 millones y el gas como 700 millones. En conjunto, más de 3.200 millones de dólares es el costo del subsidio, ¿no? Entonces ahora ya se ha eliminado lo que es las gasolinas, entonces es el momento preciso para liberalizarlo y que el gobierno se olvide de este problema en el camino de ir hacia la eliminación completa, obviamente con lo que mencionaba, aplicando un concepto de focalización y compensación para evitar un impacto social. Justamente todas estos señalamientos que usted nos acaba de indicar de que no se ha analizado debidamente tanto el subsidio de las diferentes gasolinas que tenemos aquí, ¿ustedes van tal vez a presentar un nuevo documento, un nuevo oficio con estas observaciones? Bueno, de hecho ya lo hicimos en octubre. En octubre, cuando nos reunimos con el ministro de Finanzas, explicamos toda esta situación, esta problemática. Incluso manifestamos y les demostramos que las fórmulas que está aplicando Petroecuador no hacen sentido desde la perspectiva de que si las 3 gasolinas, Super, Eco 85 y Extra, están atadas a la variación del precio del WTI, ¿por qué suben las gasolinas de 85 octanos y por qué bajan las Super? ¿No? Y hoy se vuelve a repetir ese escenario. Eso no lo conocía en su momento el ministro de Finanzas ni el de Gobierno. Es solamente un tema de Petroecuador que no lo aclara y debería aclararlo. Y también, bueno, usted, como lo menciona, esto ya se pronunciaron ustedes en octubre, pero nuevamente lo harán, tendrán tal vez mesas de diálogo. ¿Cuál será la propuesta de la CAMDEPE también para este año? Por supuesto, nosotros estamos esperando la famosa hoja de ruta que se nos ofreció el 3 de octubre. Estamos permanentemente llamando al Ministerio de Gobierno, ¿no? Donde ya nos habían explicado que, bueno, por el momento político que esperemos, pero a la larga no hay respuesta. Nosotros hemos puesto nuevamente la semana anterior cartas al presidente de la República y a los ministros para que se atienda
nuestra situación, que no quede en una mera conversación sin ningún efecto, y probablemente en los próximos días vamos a tener, mañana de hecho tenemos un directorio en que se tomarán decisiones para ver una respuesta del gobierno, porque no se puede dejar pasar esta oportunidad que es única justamente para que ya se libere todo el esquema, se libericen los precios al menos en las gasolinas. Actualmente, ¿cuál es el valor de venta al público de la gasolina o el combustible extra, ya eliminando este subsidio durante este mes? Ok, es 2.71, ¿no? La gasolina extra, que estaba en 2.64, y la super, que estaba en 3.51, bajó a 3.47. ¿Sí? Perfecto, pero justamente, por ejemplo, en cuanto a estos valores, también hubo durante los meses pasados, como señalábamos, un incremento y luego iban, digamos, como que ajustándose al precio internacional hasta el momento, ¿no es cierto? Correcto. Por lo tanto, se ha dado esta eliminación prácticamente del subsidio a la gasolina extra. ¿Qué pasará con los otros combustibles que tenemos aquí y que aún se mantienen con estos subsidios? ¿En qué precios más o menos están estandarizados en este momento? Bueno, en el caso del diésel es $1.75, bueno, subió un poco por el IVA. Eso no se ha movido para nada, ¿no? Porque obviamente eso es un tema muy delicado políticamente. Pero las gasolinas, hay meses que suben y hay meses que bajan, de acuerdo al precio del WTI. Entonces, este mes sucedió que por fin ya no hubo subsidio. ¿Qué va a pasar el próximo mes? Pues todavía eso no se puede establecer. Probablemente va a haber un incremento de lo que se ve hasta hoy día el comportamiento del WTI. Pero hay que entender que una cosa es eliminación del subsidio y otra cosa muy diferente es la liberalización del precio. La una debe conducir a la otra porque es como se debe manejar en una economía de libre mercado los precios, como sucede con la gasolina super y como sucede en todos los otros países del mundo. La variación de los precios de los combustibles en todos los países del mundo están atadas a la variación del precio del petróleo, como debe ser, porque es la materia prima para los combustibles, ¿no? Justamente también tomando en cuenta esta banda que también de precios que señaló mediante un decreto el presidente Daniel Noboa, en donde el costo o los valores no suben más del 5% y también pueden bajar hasta un 10%. ¿Cómo se ha dado desde que se implementó esta banda de precios en cuanto a los combustibles hasta el momento? En ningún momento topó los límites de la banda, porque el precio del WTI, si bien ha tenido sus picos y sus bajas, pero en general no ha habido variaciones abruptas. Entonces, eso es una demostración adicional, ¿no?, de que no puede darse aquí un efecto fuerte por una liberalización de precios. Más bien ya no hace sentido no hacerlo y seguir con el esquema de bandas, si eso es lo que siempre dijo el presidente Noboa desde el año anterior, en enero. Él manifestó claramente que tenemos que ir llegando hacia una liberalización de precios, eliminando los subsidios que hace tanto daño al país. Perfecto, muchísimas gracias, presidente. Así es, en este momento, como escuchábamos a Ivo Rosero, quien es presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. En este momento nos acaba de dar un análisis y también cuál es el contexto actual en cuanto a los subsidios aquí en el país, específicamente al combustible extra, que en este mes de enero 2025 ya alcanzó precios internacionales, por lo tanto, ya se da por determinada esta eliminación del subsidio para este combustible. Y también señalando que el precio actual para lo que sería la gasolina extra es de $2.71 hasta finales o hasta mediados de febrero de 2025. Y también señaló a la par de que mantendrán diálogos y estarán también pendientes de cómo se analizará por parte de Petroecuador la banda de precios y los diferentes temas concernientes en cuanto a la liberación de precios de los combustibles y también de los subsidios. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.